Vamos a ver si estamos transmitiendo. Hoy la tecnología no estuvo de mi lado. Vamos a ver. Salimos. Bueno, acá veo que ya estamos conectándonos. Así que vamos a ver. Vamos a chequear. Si pueden verme, si pueden escucharme. Buenas noches a todos. Ahí veo que ya estoy conectado. Quizás un poco de delay. Así que bueno. Hoy, como les decía, no fue un buen día con la tecnología. Así que, pero de todas formas vamos a tratar de hacer todo lo posible. Buenas noches a todos. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Eh, con Silvia, con mi esposa María Silvia, que hacemos Universo TEA, habíamos pensado en este ciclo de lives, donde la idea es que esto sea algo interactivo, en el sentido de que ustedes puedan proponer temas de los cuales podamos aprender juntos, podemos proponerlos juntos, debatirlos, y bueno, se hizo una encuesta, a la cual agradezco a todos los que han participado. Y en esa encuesta, digamos, las opciones eran el proceso diagnóstico o trabajar sobre las comorbilidades, digamos, en el autismo. Y bueno, ganó la encuesta las comorbilidades en el autismo, entonces quedó el proceso diagnóstico para otra vuelta. Sin embargo, lo que nos llamó la atención es que en el proceso, a ver, para poder llegar a una comorbilidad tiene que haber primero un diagnóstico primario, y en ese diagnóstico primario también hay un proceso diagnóstico. Entonces era como que sí o sí teníamos que hablar un poquito del proceso diagnóstico, como para también tener en cuenta, digamos, cómo llegamos a las comorbilidades. Yo voy a empezar ahora a compartir pantalla, cosa que nos gusta bastante esta nueva modalidad de poder transmitir a través de un PowerPoint por Zoom, porque es una posibilidad de interactuar y de compartir con ustedes información que nosotros por ahí la podemos tener en cuenta, la tenemos, digamos, disponible para nosotros y para toda la gente que hace nuestros cursos y que hace nuestras capacitaciones. Y esta es una forma también de compartir con ustedes esto, más allá de un live, como una especie de capacitación para aquellos a los cuales les sea útil. Así que la verdad que nos encanta mucho esta modalidad. Eh, Primero que nada, agradecerle a María Silvia, mi esposa, que me dio una remano con este PowerPoint por cuestiones de tiempo. En el diseño, a veces, en las imágenes, en el fondo, ella siempre está presente en eso, es una genia, y ella está, digamos, en la creación de todo, la parte logística y la parte de tecnología, em, detrás de todo esto que hacemos. Así que la verdad que en ese aspecto, bueno, muchísimas gracias, Negra. Así que vamos a arrancar con todo esto. Yo soy hoy solamente un representante, pero con Silvia somos los que nosotros, digamos, estamos en este proyecto. Las comorbilidades, digamos, son muchas. Primero que nada, nos vamos a focalizar en las comorbilidades en la edad infantil. Ya hicimos un live sobre comorbilidades en la edad adulta, especialmente haciendo hincapié en los trastornos de ansiedad, pero posteriormente, bueno, lo podemos hacer más adelante, lo podemos repetir y podemos ver más, ¿no? Yo voy a dar este pequeño PowerPoint que me mandará 20-30 minutos, y vamos a contestar las preguntas, digamos, de toda la gente que se va sumando. Bueno, un beso grande a mi negra María Silva Sayago. Bueno, a todos los que se van sumando: Noelia Garnica, Florencia, Natalia y Mariana Palazzi, Camila, Patricia, Carolina Córdoba, Valeria Jiménez, Romina Graef desde Misiones, gente de TGD Padres TEA en la Punta San Luis. Bueno, les enviamos a todos un gran saludo. Vamos a empezar.
siempre que nosotros vamos a empezar a hablar, como yo les decía, de una comorbilidad, siempre tiene que haber un diagnóstico primario. Y llegar a ese diagnóstico primario, la mayoría de las veces no es fácil. Nosotros con Silvia utilizamos la palabra peregrinación diagnóstica, ¿sí? Esa peregrinación diagnóstica literalmente es eso, es, digamos, un recorrido bastante exhaustivo, desgastante, en el cual uno va golpeando puertas y va buscando una explicación a eso que nosotros vemos en nuestro hijo que nos llama la atención, ¿sí? Que es algo que también nos asusta, nos angustia como papás. ¿Y por qué es importante? Yo digo esto de peregrinación diagnóstica, decimos, porque literalmente es un camino que no siempre es un camino accesible, porque se ponen en juego un montón de cosas. Se pone en juego la familia, se pone en juego la disponibilidad de profesionales por parte del sistema de salud, la disponibilidad de recursos económicos, la obra social o no, se ponen en juego las creencias familiares, se ponen en juego los aspectos emocionales de uno como padre, se pone en juego la percepción o no de estos signos de alarma y la negación o no a los mismos, entonces es sumamente complejo, pero generalmente lo que más genera, digamos, una dificultad en el acceso al diagnóstico primario es la poca capacitación profesional, donde no tenemos, digamos, un buen sistema de screening, donde nosotros podamos hacer, digamos, una evaluación del desarrollo en lo que tiene que ver con pesquisa de signos de alarma. Y luego, fundamentalmente, por ahí profesionales que no están, digamos, te diría, no tan solo capacitados, sino también desde el punto de vista humano, no brindan la información que se requiere, de la forma en la que se requiere, y eso también genera, ¿no? Este peregrinar, que es algo que toda la familia busca. Y esto es importante, ¿por qué sucede esto? Bueno, yo le decía, por muchos factores. Lo que siempre influye por ahí es, uno de los grandes factores que influye por ahí es la familia, ¿no? La negación por parte del grupo familiar más grande, ¿no? Los abuelos, los tíos, haciendo hincapié en minimizar, digamos, lo que uno observa, en hacer comparaciones con nosotros cuando éramos pequeños, o sea, vos hablaste a los 4 años, tu hermano habla a los 3 años o camino a los 2 años y medio, lo cual, por un lado, nos brinda un poco de tranquilidad, pero por ahí también puede estar completamente errado. Comparar es algo inherente a nosotros como seres humanos, pero comparar no siempre es bueno. Y en esta comparación lo que nosotros hacemos a veces es perder tiempo, porque una consulta oportuna nos abre a nosotros, no necesariamente el diagnóstico precoz, pero la consulta oportuna nos abre a nosotros la puerta de la intervención temprana. Porque yo puedo no tener un diagnóstico primario, pero puedo tener una intervención temprana, ¿sí? Que es una espera activa. Voy esperando a que el diagnóstico primario se vaya dando, pero activamente, o sea, sigo trabajando, sigo estimulando. Y la familia también, bueno, juega un papel importante. La charlatanería del medio, especialmente en nuestro país, Argentina, es muy grande. Personas que te promueven curas o que te promueven algún tipo de tratamiento que carece de validez científica, lo cual te aparta del camino de búsqueda de ese diagnóstico. Te apartan porque te generan falsas esperanzas. Y hoy por hoy, charlatanería, inclusive hay líneas terapéuticas que respetuosamente, no voy a mencionar cuáles, considero yo que son charlatanes, porque primero que nada no están actualizados científicamente, no tienen actualización científica, no se pueden basar en un método científico. A ver, hoy por hoy es inconcebible que un método terapéutico, una intervención terapéutica o que una escala diagnóstico, lo que sea, no tenga validación científica. La validación científica es lo que nos da a nosotros. A ver, no es un capricho de la ciencia. La validación científica es lo que nos permite saber si algo sirve o no sirve. Y si sirve, ¿qué tanto sirve? Y si no sirve, ¿por qué es que no sirve? Hoy por hoy el boom es el dióxido de cloro. Eh, es una opinión personal de la cual yo me hago cargo, ¿no? Yo realmente no termino de entender por qué la gente no entiende que el dióxido de cloro es tóxico. No tiene validez científica. ¿Pero por qué? Porque es típico de la charlatanería. Ojo, hoy puede ser una charlatanería y dentro de 10 años, si el dióxido de cloro tuviera algún tipo de efecto terapéutico positivo, créanme que yo soy el primero que va a hacer un live poder, este, para poder, digamos, decir de qué se trata, ¿no?
Pero típico de la charlatanería es que te ofrecen un montón de tratamientos posibles, a ver, un montón de condiciones, enfermedades o patologías posibles que pueden ser alcanzadas por lo mismo. O sea, por ejemplo, el dióxido de cloro o algún otro tipo de método, desparasitaciones, etcétera, etcétera, sirve para artritis reumatoidea, autismo, Parkinson, sirve para COVID-19 y sirve para un montón de otras cosas más. Cuando vos preguntas qué efecto adverso tiene, te dicen que ninguno. Eso es típico de la charlatanería. No existe sustancia química que no tenga efectos adversos. No existe. Lo que hace un método científico, lo que hace el estudio científico de esa sustancia basado en el método científico es decirnos cuáles son los beneficios que tiene realmente y cuáles son los efectos adversos que tiene. Entonces eso es importante, por eso es tan importante el método científico. Yo les aseguro que ustedes si les duele la garganta van a tomar amoxicilina, no van a tomar un mineral que le vendieron en una farmacia sin saber qué es. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, con el tema de la vacuna del COVID-19, fíjense en lo paradójico, ¿no? Y el doble concepto de lo válido que tenemos. Tomamos dióxido de cloro, pero estamos esperando una vacuna efectiva. A ver, si vos tomás dióxido de cloro, quizás puedas inyectarte una vacuna que no esté todavía eficazmente comprobada. Pero sin embargo, querés la vacuna eficaz, la vacuna comprobada. Entonces, ¿por qué tomamos dióxido de cloro? Debemos también ser consecuentes con nuestros actos, con nuestros pensamientos y no tener estos dobles discursos. Algo que juega un papel importante es el doctor Google. Nosotros tenemos una tendencia, a ver, nos duele la cabeza o vemos que nuestro niño no responde al nombre o alguna otra cuestión y buscamos rápido. Buscamos rápido en los buscadores de Internet, el más común es el Google, buscamos toda la información. Y encontramos en las redes mucha información que no es válida, pero no es válida porque no está escrita por gente que realmente tiene pericia en ese tema, o sea, no conoce ese tema, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy importante el hecho de no recurrir tanto a las redes, o al menos recurrir a las redes en aquellos sitios que sean seguros. ¿Sí? Que sean seguros, ¿por qué? Porque uno conoce quiénes son los que lo manejan, quiénes son los que lo dirigen. Quizás me estoy expresando un poco de manera vulgar, pero es literalmente quién es el que está detrás de esa página. ¿Quién es la persona que está detrás de esa página? ¿Quién es el equipo que está detrás de esa página? ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué formación tienen? Y en base a eso vamos a saber si ese sitio tiene o no una información, digamos, que sea fidedigna. Y lo que siempre también, bueno, esto es también un aspecto que es difícil, ¿no? De, de ver, ¿no? Que es el tema de la negación. La negación de, la negación de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros sabemos que no está siguiendo un curso típico. Y también nos cuesta, a ver, todos los padres hemos tenido ante el diagnóstico de nuestros hijos una cuota menor o mayor de negación, ¿sí? Porque nos cuesta, porque nos duele, no queremos ver la realidad, pero en la medida que más nos demoramos en ver la realidad, ¿sí? Más tiempo perdemos. Y lo importante es el hecho de que no nos tenemos que dejar influenciar por el concepto que tienen muchos profesionales acerca del diagnóstico. El diagnóstico no es una etiqueta, y no me voy a cansar de repetirlo. El diagnóstico es un punto de partida, es la apertura de una puerta que me va a permitir a mí trabajar todos los desafíos del niño, de mi hijo, y poder, digamos, generar todos los cambios que se consideren que sean necesarios para la mejora de la calidad de vida de él, ¿no? Y lo bueno es que el diagnóstico es para todos los niños un punto de partida, absolutamente para todos. Y tal como lo muestra esta imagen, en esta imagen, que es una imagen que muy adecuadamente eligió Silvia, fíjense que todos salen de esa línea de partida. Algunos más rápido, otros más lento. Otros hacen un recorrido más rápido y otros hacen un recorrido más lento. Algunos salen con algunos inconvenientes, otros no tanto. ¿Sí? Algunos salen más adelante en el tiempo, otros más atrás en el tiempo, pero para todos es un punto de partida. Es una línea de partida de la cual yo no me voy a ver la línea de llegada. En realidad las líneas de llegada son muchas y representan los objetivos y representan en realidad todas las metas que yo me voy a proponer. ¿Qué son esos objetivos y metas? Son objetivos terapéuticos.
Por eso es importante el diagnóstico, para saber dónde estoy, porque si yo sé dónde estoy, puedo saber a dónde voy, ¿sí? El diagnóstico va a ser como una especie de faro que me va a guiar hacia dónde yo tengo que ir. Entonces, hoy por hoy tenemos profesionales inclusive que para autismo consideran que no debe diagnosticarse antes de los 3 años y tienen a un montón de papás esperando hasta los 3 años en un diagnóstico. Sabemos que no debemos apurarnos, pero también sabemos que mundialmente está avalado los diagnósticos desde los 18 meses. Sí, es cierto, tenemos que tener cautela, pero negar un diagnóstico, prolongar ese proceso también implica, que puede implicar prolongar un sufrimiento, pero por otro lado también es posponer la intervención temprana. Porque yo lo he observado personalmente en muchos papás, que cuando no hay un diagnóstico, el papá se relaja un poquitito a veces. Cuando hay un diagnóstico, el papá toma más conciencia y se apura más, se compromete mejor. ¿Sí? Como hoy hablamos de las comorbilidades de autismo, nos pareció bueno hablar de cuál es el diagnóstico actual de autismo hoy. Y vamos a interpretarlo y eso ya vamos a tener otro live porque todavía tenemos mucho para discutir, que es si es trastorno del espectro autista o condición del espectro autista. ¿Sí? Nosotros preferimos hablar de autismo. ¿Sí? Entonces, pero al menos ahora en esta definición vamos a decir que en realidad los trastornos del espectro del autismo son trastornos del neurodesarrollo o condiciones, vamos a llamarle también del neurodesarrollo, que tienen un origen neurobiológico, o sea, no tienen ningún otro origen que no sea biológico a nivel cerebral, y que engloban una serie de cuadros clínicos que se caracterizan por desafíos tempranos y duraderos. Ese es el espectro. ¿Sí? Los cuadros, la serie de cuadros clínicos, eso me dice que es el espectro, que son desafíos tempranos y duraderos, significa que esto es una condición que nace con el niño, ¿sí? Y va a convivir, va a estar con el niño y es del niño durante toda su vida, ¿sí? Inclusive hasta en la edad adulta. A nivel de la comunicación social, que tiene los desafíos obviamente a nivel de la comunicación social y por la presencia de comportamientos repetitivos, estereotipados y escasa flexibilidad a los cambios. Eso es como una definición más del libro. Lo que sí es importante saber es que por ahí, esto es una acotación que muchos nos preguntaron a nosotros qué representaba nuestro signo en el universo TEA, que ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de estos años que venimos trabajando. Esta es una creación de Silvia, que es una genia con Canva, en la cual hemos querido representar este espíritu, primero que nada, de representar con diferentes colores dentro de este cubo de Rubik las diferentes condiciones, y como todo cubo de Rubik tiene un perfil dinámico. Hoy está de una forma, mañana está de otra, ¿sí? Porque no creemos en esta imagen de rompecabezas, ¿no? Que es como esa necesidad de encajar. Acá no estamos hablando de encajar ni nada, estamos hablando de algo que se mueve, que es dinámico, y dentro de ese dinamismo podemos obtener un montón de cosas lindas y buenas. Las estadísticas nos dicen desde este año que la prevalencia sería, según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de 1 en 54, pero si nosotros tenemos en cuenta la escala de IR, quizás la prevalencia sea quizás de 1 en 38 o 1 en 42, lo cual hay que tener, digamos algo que se está estudiando a ver realmente cuál es la prevalencia real. Lo que sí es cierto es que las estadísticas, eso sí lo tenemos que tener en cuenta. No hay estadísticas seguras en la Argentina, se considera, según estadísticas de APADEA, que habría unas 400.000 personas con autismo. ¿Sí? Se han identificado entre 200 y 2.000 genes implicados. El primer obstáculo con el cual nos encontramos cuando nosotros empezamos a hablar de un diagnóstico primario es con la forma de transmitir el diagnóstico. ¿Sí? La forma de transmitir el diagnóstico no tan solo representa ese punto de partida que yo les decía para el niño, sino que la forma de transmitir el diagnóstico representa la posibilidad de una ayuda real a esa familia a poder transitar por ese proceso y a poder dar los primeros pasos. ¿Sí? Hoy por hoy nosotros tenemos una información, una transmisión de este diagnóstico, una información de este diagnóstico que es demasiado poco empática, poco humana y les diría irrespetuosa. Irrespetuosa por la persona que yo tengo del otro lado del escritorio, ¿no? Primero que nada, lo que tengo del otro lado del escritorio es una familia. Hay un niño y hay papás que están buscando una respuesta, pero que están angustiados, que están asustados.
tienen miedo, porque no saben lo que está sucediendo, es algo desconocido, es algo que no esperaban. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es transmitir un diagnóstico de la forma más humana posible, ¿sí? Con toda la empatía, con toda la calidez, sin frialdad, ¿sí? Con toda la información que podamos aportar, pero lo que es fundamental, sin plantearnos eh, demasiadas cosas a largo plazo. Y especialmente brindando esperanza. Esperanza no en el sentido religioso, ¿no? No vamos a hablar de religión, pero sí esperanza desde el punto de vista de la fe como expectativa de que algo bueno va a suceder, porque yo les puedo decir que después de un diagnóstico sí va a suceder algo muy, muy bueno, ¿sí? Y es que su hijo, su hija, va a iniciar un camino donde va a poder sortear todos los desafíos que tiene, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que transmitirle a los papás. Fe y esperanza. ¿Cuántos papás escucharon a veces de profesionales decir no va a caminar, no va a trabajar, no va a estudiar, no va a formar una familia, o sabes qué, no va a estudiar? Hay un montón de relatos en las redes de médicos que le han dicho a sus pacientes, a los papás no va a estudiar, y de pronto 20 años después el chico es ingeniero. Entonces no tenemos, a ver, nosotros no tenemos la bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar en 20 años, ni con los chicos que tienen una condición, ni con los chicos que no tienen una condición. Sin ir más lejos, nadie sabía que iba a venir esta pandemia en pleno año 2020. Entonces no conocemos lo que va a pasar a futuro. Lo único que tenemos que pensar es en cosas hipotéticas, en desafíos hipotéticos que se podrían presentar. Pero la mejor forma de afrontar esos desafíos hipotéticos es trabajando desde hoy. El futuro vendrá día a día y nos dirá con qué otros desafíos nos vamos topando y con qué otros desafíos nosotros nos vamos requiriendo afrontar. Sí, como yo les decía recién cuando veamos la fotito de la línea de partida, va a haber chicos que van a tener más desafíos, otros que van a tener menos desafíos. Pero todos, si nosotros trabajamos todos en conjunto, lo podemos afrontar. La familia suele ser muchas veces olvidada. Y para la familia representa una cuesta arriba. Es escalar una montaña, es desgastante, es cansador, nos quedamos sin aire, nos quedamos sin oxígeno. ¿Sí? Realmente es algo extenuante. Por eso es importante el acompañamiento también a la familia en este proceso. Porque un papá que puede, yo tengo la percepción que uno con papá no acepta nunca el diagnóstico, ¿sí? Y no está mal decirlo, al menos es mi percepción. Pero un papá que puede acercarse a esa aceptación, mientras más se acerca a esa aceptación, es un papá que más eficientemente puede ayudar a su hijo y mientras más se puede acercar a esa aceptación, este es un papá que también va a ver en su propia calidad de vida, porque los papás también importan, porque los papás también importamos, va a ver su vida de otro punto de vista, porque uno como papá también siente angustia, siente que la propia vida de uno se ha perdido. Y yo les tengo que decir que no, después de un diagnóstico hay vida, hay cosas, hay felicidad, hay de todo. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos de la familia. La pareja es otro tema. El que nosotros ayudemos a afrontar este proceso diagnóstico y que nosotros podamos ayudar a que se acerquen, como yo les decía, lo más que se pueda, en la medida que el tiempo lo permita, esta aceptación, esto va a generar que la pareja se mantenga más fuerte. Porque un diagnóstico en uno de nuestros hijos es una dinamita que estalló entre medio de los dos. Eh, la verdad que este, por ahí me parece a mí que es algo que debemos trabajar también, recomendar la terapia de pareja, recomendar las intervenciones familiares, también recomendarle a ese papá o a esa mamá que no dejen de hacer las cosas, ¿sí? En la medida que se puede, que no dejen de hacer las cosas que hacen, que les gusta hacer o que les gustaba hacer antes, ¿no? Leer un libro, juntarse con amigos, hacer las cosas de cualquier otra persona. Entonces, me parece a mí que es importante, no nos olvidemos de la pareja. Todos los que tenemos un hijo con alguna condición, sabemos que hemos peleado muchísimo con nuestras parejas,
peleas, estar al abismo del divorcio, estar al borde del colapso, ¿sí? Eso sucede. Yo no les digo que está mal, yo lo que les digo es que es esperable que suceda. Pero no porque sea esperable significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo sucede. No, no podemos ser espectadores. Tenemos que ser actores y actuar. Y los profesionales son los que más responsabilidad tenemos. A partir de ese diagnóstico todos seguimos el mismo camino, ¿no? Nos sumergimos en ese abismo donde nos sentimos tristes, nos sentimos desganados, estamos enojados con Dios, con la vida, con nosotros mismos, nos preguntamos por qué. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de recorrer ese camino, ¿sí? De la mejor manera. Ese camino hacia el abismo y el camino de salida. Es acercarnos, como yo les decía, a esa aceptación. Porque mientras más esta placa está buenísima, mientras más nosotros nos empastamos y nos quedamos en esa etapa de negación, de furia, de depresión, más se va a prolongar en el tiempo. Y eso sí va a impactar mucho en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Entonces no dejemos de tenerlo en cuenta. Ahora, nosotros vamos llegando a un diagnóstico primario, ya lo tenemos, pero ¿qué pasa cuando empezamos a observar que hay ciertos aspectos que no encuadran dentro del marco del diagnóstico primario? ¿Sí? Esto significa, vamos a volver para atrás, se movía este cubo, no sé qué pasó. ¿Qué es lo que le quiero significar con esto? Que cuando empiezan a aparecer signos, también nos asustamos, porque decimos, epa, no era tan solo autismo. Lo que es importante que yo les quiero transmitir a todos los papás, y me parece fundamental a los profesionales que nos están viendo, que creo que vamos a coincidir, es que toda condición o trastorno del neurodesarrollo nunca viene sola, porque esto es neurodesarrollo, ¿sí? Es un área que se compromete y me compromete varias. Entonces la posibilidad de comorbilidad es alta. Pero la posibilidad de comorbilidad alta, baja, ¿sí? O lo que sea, no implica que el pronóstico sea peor y no implica que las cosas van a salir mal. Solamente implica que tenemos que trabajar de manera diferente. Solamente implica que debemos quizás a veces sí redoblar los esfuerzos o a veces solamente redirigirlos. Que debemos hacer cambios en el equipo, que debemos hacer cambios en un montón de cosas, en abordajes. ¿Sí? Pero 2 o 3, 4 o 5 diagnósticos no implica severidad. Ojo, ¿sí? Hay chicos que tienen un solo diagnóstico y tienen mucho más desafíos que aquellos que tienen 2 o 3. Entonces, las comorbilidades nos explican mucho más qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Vamos a hablar son tantas y el tema es muy largo, vamos a tratar de ser muy sintéticos y hablar de las más importantes. La discapacidad intelectual o trastorno de desarrollo intelectual es el más frecuente porque es el más constante. Se ha visto que más o menos la estadística es constante en un 30%. La epilepsia es variable, entre un 20 y 40. La estadística de TDAH es súper compleja, porque hasta hace poco, hasta el año 2013, ¿sí? No se podía diagnosticar TDAH con TEA. Entonces no hay tantos estudios todavía que nos hablen de la comorbilidad con el TDAH. ¿Sí? Entonces eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso ya les voy a explicar por qué se cree que podría llegar a ser del 50%. Y después siempre la presencia de dificultades, desafíos en la conducta, en el aprendizaje, los trastornos por tics, ¿sí? El trastorno de Tourette también es muy frecuente, las alteraciones del estado de ánimo, y todo eso motivado también por la ansiedad, que como yo les digo siempre, la ansiedad siempre está frecuente en el autismo, siempre está presente en el autismo, ¿no? Siempre, a veces más, a veces menos, pero siempre está presente. ¿Qué pasa con el TDAH? Desde que cuando sale el DSM-5, es que se introduce una novedad en los criterios diagnósticos y es que se empieza a aceptar que puede haber una comorbilidad entre TDAH y TEA porque ya había algunos estudios previos los años anteriores que avalaban esta posibilidad, ¿sí? Porque ya inclusive en versiones anteriores al DSM-5, estos estudios sí contemplaban la posibilidad de emitir la comorbilidad entre TEA y TDAH, ¿sí? Entonces se decidió a partir del año 2005
a partir del DSM-5, que sí puede haber comorbilidad de TEA y TDAH. Hay estadísticas variables. ¿Sí? Yo investigué un montón de trabajos de investigación, pero todos hablan, algunos entre 4,7, otros en cuanto a 8,7 y otros del 70%. ¿Qué es lo que es importante? Cuando hay TEA con TDAH, lo que se ha podido ver es que los niños con TEA presentan como mucho más acentuados sus rasgos autistas, ¿sí? Pero con la hiperactividad. Mientras que aquellos niños con TDAH han presentado mayores desafíos del aprendizaje. Cuando el TEA se añade al TDAH, los desafíos del aprendizaje y los desafíos sociales se acentúan. Ahí como para que vayan viendo cómo se van imbrincando y cómo se van mezclando. En cuanto al ámbito, hay algunos estudios que hablan, ¿sí? Que son los que vamos a tener en cuenta ahora, es que la presencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en aquellos chicos que habían sido diagnosticados con autismo aumenta, pero significativamente, el impacto que tienen la propia sintomatología autista. Entonces es por eso que cuando hay TEA con TDAH, eso fue una pregunta que surgió en un live hace unas semanas que hicimos por acá por Universo TEA también. Por eso es que la tendencia y las recomendaciones a nivel mundial es que pensar que el TDAH es la comorbilidad del TEA y no al revés. O sea, el diagnóstico primario es TEA y secundariamente hay un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Porque en realidad lo que se aumentó, lo que se incrementó, lo que impactó más ahora es la sintomatología autista, no la sintomatología de TDAH. Entonces ahí está esa relación y es esto lo que hace que las recomendaciones sea decir es TEA con TDAH, no TDAH con TEA. ¿Se entiende? Bien. Yo creo que estoy en Zoom y estoy esperando que me levanten el dedo. ¿Qué va a pasar con el autismo y el síndrome de Down? Estos también me quería contárselos porque la verdad que me parecía súper importante. Y hoy por hoy, cuando nosotros pensamos en TEA con síndrome de Down, decimos es imposible, no puede ser. Y yo les tengo que decir que sí, sí es factible la comorbilidad. Hay aproximadamente un 19% de los pacientes con síndrome de Down que se encuentran también dentro del espectro autista. Y si nosotros tenemos en cuenta ese tipo de incidencia dentro del síndrome de Down comparado con la incidencia, digamos, con los datos, digamos, referentes al autismo, la posibilidad de tener autismo es 15 veces más común. O sea, un chico con síndrome de Down tiene 15 veces más posibilidades de tener autismo que la población general. Entonces es muy grande la posibilidad. Y 19% no es una cifra despreciable, es una cifra importante. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que no es fácil el diagnóstico de los dos en simultáneo, por los desafíos propios que tienen las personas con síndrome de Down, especialmente lo que tiene que ver con, sus aspectos cognitivos, sus aspectos intelectuales. El síndrome de los pacientes, los chicos con síndrome de Down siempre tienen, producto de este síndrome genético, un compromiso intelectual asociado. Siempre tienen discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. ¿Sí? Recordemos que retraso mental ya no se usa más. Hablamos de discapacidad intelectual. El tema es que sí se vio que a mayor discapacidad intelectual, más signos de autismo hay. Ya vamos a ver ahora en un ratito qué pasa con el autismo y la discapacidad intelectual. Pero los chicos con síndrome de Down que tienen discapacidad intelectual leve tienen menos probabilidad de tener autismo que aquellos chicos con síndrome de Down que tienen discapacidades intelectuales moderadas a severas. ¿Sí? Hay una asociación en Estados Unidos muy conocida que es la Down Syndrome Autism Connection, que establece los puntos a través de los cuales uno puede sospechar en chicos con síndrome de Down la presencia de un trastorno del espectro autista asociado. ¿Sí? Por ejemplo, les cuesta mucho identificar a las personas, especialmente recordar los nombres. Tiene muchos desafíos a nivel verbal o no habla, es lo que a veces se llama no verbal, nosotros vamos a preferir llamarlos preverbales. Pueden hacer vocalizaciones inusuales, hay muy poca intención comunicativa,
ha habido algún tipo de episodio regresivo donde ha dejado de señalar, de hablar o de poder comunicarse de manera efectiva. Hay disfrute en solitario, en lo que ¿qué significa eso? Disfruta de estar solo, de jugar solo. Puede haber algún tipo de risa inmotivada. No hay juego simbólico, no hay juego imaginativo, o este tiene desafíos, o prefiere jugar repetidamente con algunos juegos. Puede ser más o menos rutinario, ¿sí? Con comportamientos repetitivos, le cuesta mucho la transición en las actividades, o sea, pasar de una actividad a la otra, no muestra no muestra, por ejemplo, miedo al peligro, insensible al dolor. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos a dar cuenta que son en realidad los mismos signos de TEA. ¿Sí? ¿Qué significa? Es complicado, pero si yo tengo en cuenta y yo conozco cuáles son los signos de alarma de TEA y voy a estar más cerca de la posibilidad de contemplar el diagnóstico asociado. No les digo que la voy a tener re clara, porque nadie la tiene re clara. ¿Sí? Acá en esto nadie es capo, nadie la sabe a todas. No, no, no. Todos tenemos que ser muy humildes y saber que no sabemos todo de todo. Pero si yo conozco los signos de autismo y evalúo a un niño con síndrome de Down y veo que hay signos de autismo, puedo estar más cerca de llegar a su diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico va a ser clínico. Va a ser muy difícil de hacer una evaluación tipo A22 o ADR o alguna otra para el diagnóstico, pero siempre con un equipo. A ver, ¿qué es lo que nosotros necesitamos pensar? Disculpen, me colgué un poco con los comentarios. Si yo puedo evaluar esto, voy a estar más cerca del diagnóstico. De ahí me voy a apoyar en el trabajo interdisciplinario. ¿Sí? No es lo que el médico ve, sino lo que el equipo ve. ¿Qué pasa con el autismo y la discapacidad intelectual? Actualmente se estima que más o menos hay una comorbilidad del 30%, pero sin embargo en la década del 80 la comorbilidad era de un 69%. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué creen que bajó la prevalencia? Bueno, bajó porque aumentaron, ¿sí? Aumentó la forma mejoró la forma de diagnosticar, ¿sí? Mejoró la forma de diagnosticar, cambiaron los criterios, se está hablando ahora de espectro, ¿sí? Antes había muchos chicos que estaban dentro del espectro del autismo, pero que eran diagnosticados con discapacidad intelectual. Por eso es que la prevalencia era, digamos, un poco más grande también en el año 1980, y porque aparte se evaluaban mal. Y ahora vamos a hablar de eso. También tenemos que pensar en que el límite es confuso, es difícil saber a veces, y nos resulta muy difícil eh, pensar en si es solamente autismo, si es discapacidad intelectual, o si es autismo con discapacidad intelectual. Es muy difícil, pero a ver, sí se puede realizar la disquisición. Algo que sí se ha visto y que ya lo había visto Lorna Wing es que a mayor discapacidad intelectual, más signos de autismo tengo. En la medida que los niveles intelectuales cognitivos de un niño descienden, los signos de autismo empiezan a aparecer de manera espontánea porque el compromiso de las áreas es lógico. Un niño que tiene un compromiso intelectual marcado va a tener muchos desafíos sociocomunicativos en el juego, en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación es que yo solamente voy a diagnosticar TEA en asociación con una discapacidad intelectual leve o moderada. Si el niño tiene una discapacidad intelectual grave o severa, el diagnóstico es solo discapacidad intelectual, porque en este caso no hay autismo realmente primario, ya vamos a hablar de eso, sino que hay signos secundarios de autismo producto de la discapacidad intelectual que es marcada. ¿Se entiende? Bien. Otra cosa que es muy importante, y esto lo dice Catherine Lord, es que no se hace comúnmente una evaluación, digamos, cognitiva. Generalmente vemos que A2, ADR y la valoración cognitiva, entonces queda ahí. Entonces muchas veces no hacemos bien el diagnóstico de si hay una discapacidad intelectual o no asociada. En el año 2016, Val y sus colegas, que es un investigador bastante conocido, informan que aproximadamente la mitad de los niños mínimamente verbales, él hace referencia a que la mitad de los niños que hablan poco tienen un coeficiente intelectual no verbal mucho más de lo esperado debido a sus dificultades en la comunicación. ¿Qué significa?
Yo tengo a grandes rasgos, para que los papás que me están viendo me entiendan, dos tipos de valoración cognitiva. Una que es verbal y una que es no verbal. La que mayormente manejan los profesionales son pruebas verbales. Entonces las pruebas verbales contemplan en ese promedio el habla. Si un niño no habla, ese promedio va a dar bajo. Entonces, siempre que yo evalúo de manera inadecuada a un niño que no habla casi con una prueba verbal, el coeficiente intelectual no va a ser real, va a ser aproximado y va a ser con muchos errores. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta también es el coeficiente intelectual, o es lo que se llama coeficiente intelectual no verbal, que es cuando yo no tengo en cuenta el lenguaje. Sabemos que este tipo de prueba tampoco es tan fidedigna, pero nos puede mostrar realmente datos que son mucho más aproximados a la realidad de ese niño. Me ha pasado un montón de ver chicos que no hablan casi o que hablan muy poquito y le hacen whisk. Viene con un coeficiente intelectual de 50, de 60, pero es obvio que no es válido. ¿Sí? Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y acá, por ejemplo, Romina nos dice que también podemos contar con PEP3 y otros baremos argentinos totalmente. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo evaluamos la parte cognitiva. En el año 1919, o sea, el año pasado, Thorne y otros colegas también establecieron que cuando hay discapacidad intelectual grave o profunda no puedes administrar arados. No puedes administrar arados o ADR, porque no está validada la prueba para ese tipo, digamos, ese tipo de condición. Porque es obvio, como yo les digo, que va a haber signos de autismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para diagnosticar. Porque cuando uno da un diagnóstico también tiene que manejarlo responsablemente, ¿no? El dar un diagnóstico, sabemos que el informar un diagnóstico va a generar un impacto en la otra persona. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con lo que informo. Algo que me pareció a mí sumamente importante y lo voy a tocar solamente superficialmente porque es un tema bastante controversial y no soy terapeuta ocupacional, entonces no puedo hablar de selectividad alimentaria en el sentido profundo, es acerca de lo que tiene que ver con los desórdenes alimenticios o trastornos alimenticios que nosotros vemos en los niños con autismo. Y me parece que es importante que empecemos a diferenciar que no es lo mismo alergia o intolerancia alimentaria que selectividad alimentaria. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que es extremadamente común en más del 90% de los casos con autismo es el tema de la selectividad alimentaria. Entonces la pregunta es, yo como les vuelvo a decir, las dietas no tienen todo el aval científico, no cuentan con todo el aval científico. Si algún día lo cuentan, yo voy a ser el primero que va a hacer un live para que hablemos de dietas. Pero ¿por qué le aplicamos dietas a los chicos, a todos los chicos con autismo? Dieta, 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 dieta. Vos tenés un nene que solamente te come fideos, que solamente te come pan, vos le haces una dieta y me ha pasado que ese chico termina internado, con necesidad de suero, con necesidad de alimentación parenteral, porque se desnutrió, porque no comió, porque no comió. Entonces las dietas restrictivas no se aplican a todos, por eso es que todavía no tienen validez científica. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Vos tenés que investigar, mamá, papá, y ustedes como Teo también, que son los que van a tener un papel fuerte en esto, si es selectividad alimentaria realmente. ¿Es selectividad alimentaria o es otra cosa? ¿Y por qué es importante esto? Porque las alergias alimentarias no son tan comunes. Se han visto que el 90%, ¿sí? De lo que muchas veces no, tiene una alergia alimentaria porque le cayó mal la leche. Muchas veces no es alergia alimentaria. Eso se ha visto. Solamente el 4 a 5% de los chicos van a tener una alergia real alimentaria. ¿Sí? Y lo que sí se ha visto y se sabe desde el año 2011 que el único tratamiento para la alergia o algún tipo de intolerancia es simplemente, en este caso para la alergia, es sacar el alergeno y se desaparecen los síntomas. Y no es lo mismo alergia alimentaria que intolerancia. La alergia alimentaria activa el sistema inmunológico, mientras que la intolerancia alimentaria, digamos, activa toda la vía metabólica. ¿Sí? Entonces a mí me parece que es importante tener en cuenta estos aspectos. Y especialmente porque los síntomas de la alergia son completamente diferentes a los síntomas de las intolerancias. ¿Sí? Los síntomas de las alergias son mucho más generalizadas. Me van a dar los típicos signos de alergia,
rinitis, broncoespasmo, un rash en el cuerpo, diferentes manifestaciones cutáneas. Y hay algo que siempre es importante, o sea, ronchitas o por ejemplo sarpullidos, o eritema, que son manchitas rojas, ¿sí? Este, y algo que es importante es que yo, para poder determinar si realmente existe una alergia, una intolerancia o una selectividad alimentaria, es que tengo que hacer una muy buena historia clínica. Tengo que pesar al niño, tengo que hacer un examen físico. No me puedo quedar con que, no tiene autismo y tiene que hacer la dieta. Ojo, mucho cuidado, ¿sí? Debemos tener en cuenta muchos signos de alarma orgánicos, conductuales, debemos investigar no tan solo al niño, sino al alimentador, porque muchas veces nosotros, los que alimentamos a nuestros hijos, cometemos errores. Quizás los obligamos a comer la comida, favorecemos que no coma porque le damos el celular, porque tenemos encendida la tele, o le damos muchos caramelos. A ver, almuerzan a las 13 horas y a las 12 horas se comió un paquete de galletas, 2 chocolates y 5 chupetines. Y obvio que no te va a comer. No hay ninguna alergia, intolerancia ni selectividad. Vos como alimentador estás fallando. ¿Sí? Y no está mal la palabra decir fallar. Nosotros como padres podemos fallar. Y fíjense que en los factores dependientes del niño, entre tantas cosas, ¿no?, que vemos en este cuadro, están lo que realmente tienen que ver con la alta selectividad, que son los niños con autismo. ¿Sí? Los niños altamente selectivos son aquellos que comen menos de 10, 15 alimentos. ¿Sí? Y tienen demasiados desafíos sensoriales a nivel alimentario, ya sea por la textura, por el olor, por la temperatura o por la apariencia del alimento. Y acá viene el tema de la apariencia del alimento. Muchas veces nos decimos, ay, no lo huele y no lo quiere. Perfecto, es posible. No tolera el puré, prefiere las texturas más crocantes, como por ejemplo una milanesa o suprema de pollo, una milanesa de carne, o quizás el pan come la capa externa, la cascarita, pero no come la miga, ¿sí? O al revés. Pero lo que es fundamental es la apariencia. Entonces también, eso también tengamos en cuenta, eso lo podemos hacer nosotros en casa. Hagamos platos divertidos, ¿sí? Hagamos forma de payaso, de oso, que sea el plato preferido de él, en su vaso preferido. Tengamos en cuenta todas esas cosas que también son importantes porque, como dicen los chefs, la comida entra primero por los ojos, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Y lo que es importante también es, como yo les decía, que el 90% de los chicos con autismo son selectivos, ¿sí? Y voy a nombrar esto, que este es un programa, digamos, que no voy a nombrarlo, solo lo voy a nombrar únicamente, no voy a detener, que existen programas para la selectividad alimentaria y para trabajar la parte alimentaria, como el programa Picky Eating, que es un programa que, por ejemplo, pone en práctica nuestra colega Bárbara Muriel Tomás, terapeuta ocupacional de Centro Sentido en Comodoro Rivadavia, que funciona de manera espectacular. La verdad que es un programa excelente y ahí nos damos cuenta que existen programas para trabajar la selectividad alimentaria para que el chico pueda comer un poco más, ampliar más su abanico. No les voy a decir comer de todo porque eso sería una irresponsabilidad, pero sí que aumente su abanico de posibilidades, ¿no? Ahora entonces hablamos de selectividad alimentaria y vamos a ver que el autismo, cómo se relaciona y cómo está en presencia comórbida con los trastornos de procesamiento sensorial. Se ha visto que entre el 60 y el 95% de las personas con autismo tienen un perfil inusual a nivel sensorial. Y esto es tan importante que se lo incluye dentro de lo que nosotros tenemos que buscar como criterio diagnóstico dentro de lo que es el DSM-5. Los cambios del DSM-5 también contemplan el evaluar los aspectos sensoriales, ¿sí? Y esto, ¿qué es importante? Que a veces, muchas veces, estas anomalías en la modulación de uno de varios canales sensoriales representan los primeros signos que ven los padres, incluso a edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, no come como antes comía, le molestan los ruidos, le molestan las etiquetas de la ropa, es muy inquieto, le gusta girar, quiere sacarse las medias, quiere estar descalzo todo el tiempo. Bueno, esos son aspectos sensoriales que muchas veces son eh, el principal motivo de consulta. Y eso me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. El corte de pelo, me recuerda Silvia acá el corte de pelo, que es
corte de uñas, el cepillado de dientes, y podemos seguir con todas las manifestaciones, ¿no? En el año 2013, Donnellan hace diferentes trabajos que, digamos, ponían de manifiesto la versión en primera persona de las anomalías sensoriales, ¿sí? Y se ha visto de que las anomalías sensoriales podrían incluso representar dificultades en el ámbito social. O sea, fíjense de importante, ¿sí? El procesamiento sensorial está relacionado con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está relacionado con funciones ejecutivas, y funciones ejecutivas va a estar relacionado con un montón de aspectos como lenguaje, pensamiento, emociones, memorias, la acción, o sea, lo sensorio y motor juegan un papel fundamental en muchos aspectos, ¿sí? No es tan solo que le moleste un estímulo sensorial, sino que eso también puede influir secundariamente en otras áreas. ¿Y qué es importante? Por dificultades o desafíos en el procesamiento sensorial, nosotros podemos ver en, en otras condiciones del neurodesarrollo. Podemos verlos en los chicos con TEL, podemos verlos en los chicos con TDAH, ¿sí? En aquellos chicos que tienen dislexia, en aquellos chicos que tienen discapacidad intelectual, o sea, con síndrome de Down podemos ver, digamos, dificultades en el procesamiento sensorial, pero el impacto en cuanto a la cantidad, la calidad, la intensidad y la frecuencia de los desórdenes sensoriales en el TEA es único, es enorme. Entonces, si yo les tendría que decir que en cuál impacta más los desafíos sensoriales, es en el autismo. Por eso, ojo cuando veo un chico con demasiadas dificultades sensoriales, ¿sí? Porque si tiene demasiadas dificultades sensoriales, sí, no estaría mal evaluar, digamos, a ver cómo estamos en otras áreas, ¿no? Como para tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué pasa con el autismo y el síndrome de X frágil? Que es otra de las comorbilidades más frecuentes. El síndrome de X frágil está, digamos, causado por una mutación en un gen que se llama FMR1, ¿sí? Que está situado en el cromosoma X. Prácticamente es muy común de los varones. ¿Y por qué es siempre, digamos, en los varones? Porque nosotros los varones tenemos un solo cromosoma X. Las mujeres tienen dos. Entonces, por ahí pueden compensar un poco la mutación. Los varones no. Y el síndrome de X frágil es la causa identificada más común de autismo, y ya vamos a hablar de eso. El 2 al 6% de los niños con autismo tiene síndrome de X frágil, entonces tengo que estar atento a la derivación al genetista. Y se ha visto que el 30% de los niños con síndrome de X frágil tienen autismo. No todos los niños con síndrome de X frágil van a tener autismo, ¿sí? El 30% sí. Lo que sí van a tener todos los niños con síndrome de X frágil es discapacidad intelectual en diferentes niveles, pero que siempre hay un montón para trabajar digamos, para avanzar, y los cambios son realmente maravillosos. Y ya se ven aspectos cognitivos y conductuales desde la primaria infancia que sí permiten, digamos, sospechar la existencia, al margen del aspecto físico que puede llegar a tener la persona con síndrome de X frágil, que es lo que fundamentalmente nos tiene que llevar a hacer la consulta con el genetista. Y vamos terminando y vamos a ir hablando del autismo secundario sindromático. Nosotros hablamos de autismo primario y autismo secundario. Autismo primario es cuando yo no puedo identificar cuál es la causa. Yo le hice estudios neurológicos, genéticos, está todo normal, está todo bien. Bueno, ese es un autismo primario. Pero el autismo secundario es cuando yo generalmente encuentro un síndrome, ¿sí? Y es lo que se llama denominado autismo sindrómico. Es lo que se llama también síndromes dobles, ¿sí? Y para que un niño tenga un síndrome doble, a ver, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que la enfermedad, que este síndrome, en su origen, haya sido descrito en pacientes no autistas. Vamos a poner el ejemplo del síndrome de X frágil. No todos tienen autismo, y ha sido descrito inicialmente en chicos que no eran autistas, ¿sí? Y que la mayoría de los pacientes con el segundo síndrome no sean autistas. Entonces nosotros podemos ver el X frágil y podemos decir que la mayoría no son autistas, porque yo les dije que solamente el 30% tienen autismo. Entonces, es ahí cuando nosotros vemos de qué es el síndrome el que causa autismo. Entonces, ese síndrome es el origen del autismo, ¿sí? Porque hay una cuestión genética determinada, puntual, una alteración puntual que es el origen de ese autismo. Entonces ahí hablamos de autismo secundario, ¿sí?
¿Vamos entendiendo? Me parece que sí. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que, a ver, cuando una enfermedad o síndrome se presenta asociado a autismo, no significa necesariamente que exista una relación etiológica entre ambos problemas. Pero para decir que es algo secundario, tiene que haber una relación entre ellos dos. Si no, no es. ¿Sí? Si no, no es un autismo secundario. Por lo tanto, solo se puede considerar un caso como autismo secundario si se puede determinar, ¿sí?, un nexo causal. O sea, yo puedo decir, es este síndrome el que me está causando el autismo. ¿Estamos de acuerdo? Acá vamos a ir más rápido. En cuanto a los tics, no hay estadísticas puntuales. Hay algunos que hablan de un 20% de asociación con síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette tiene también una base neurobiológica. Es el trastorno por tics más común. Es el modelo de trastorno por tics. Está relacionado mucho con la ansiedad. Tiene que aparecer generalmente antes de los 18 años. Y es muy común ver chicos de menores de 18 años que empiezan a tener tics marcados. Y a veces esos tics, que también son estereotipados, que también son repetitivos, que son involuntarios y que están relacionados con los niveles de ansiedad, son confundidos con estereotipías dentro del espectro autista. Y no, en realidad es un Tourette asociado. Y sí es importante tener en cuenta esto porque el tratamiento es diferente. Y el tratamiento sí, del trastorno de Tourette es eminentemente farmacológico, porque yo tengo que frenar esos tics. ¿Sí? El aprendizaje es todo un tema. No nos vamos a detener mucho en esto, porque ya como verán, llevamos una hora y nos damos cuenta que es un tema, el de las comorbilidades, muy amplio. Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de los chicos con autismo presentan desafíos en el aprendizaje. Lo que es fundamental es que no todos aprenden de la misma manera. Por eso siempre es fundamental la evaluación pedagógica para que sea la pedagoga en conjunto con la maestra, con la docente de educación especial, todo el equipo y fundamentalmente la escuela, la que determine cuál va a ser el ritmo y el modo de aprendizaje de ese niño. Hoy por hoy los desafíos del aprendizaje se han puesto muy de manifiesto durante la cuarentena, porque la mayoría de las escuelas no han respetado las adaptaciones. Han mandado tareas de manera indiscriminada a todos los chicos en cantidades tremendamente excesivas y grandes, y a los chicos que presentan algunos desafíos, y no tan solo autismo, sino TDAH, discapacidad intelectual y cualquier otra condición, no han mandado las adaptaciones. ¿Sí? Eh, y es una opinión. Eh, la escuela a veces, el tema de las adaptaciones es más permeable cuando las adaptaciones, como decía el otro día Noelia Garnica en una charla que tuvimos, cuando las adaptaciones las hace otro. La escuela a veces es más permeable cuando las adaptaciones las hace el equipo. No esperen de la escuela las adaptaciones, la mayoría de las veces nunca las hacen. La conducta es algo sumamente frecuente. No existen estadísticas ciertas, pero sí yo les diría que casi todos los niños con autismo presentan algún tipo de desafío conductual en algún momento de su vida, algunos más, otros menos. Sin embargo, la conducta está muy íntimamente relacionada con una serie de factores que yo les voy a nombrar a continuación. La flexibilidad, ¿sí?, la capacidad de poder adaptarme, el freno inhibitorio y la toma de decisiones. Estas tres primeras son funciones ejecutivas calientes que se llaman y son decisivas para la autorregulación. Yo me quiero autorregular conductualmente, necesito tener un cierto nivel de flexibilidad, freno inhibitorio y de toma de decisiones. Sin embargo, también se ha visto que en la autorregulación, en la conducta, toman un papel importante los aspectos cognitivos, los aspectos sensoriales y lo que es fundamental, las habilidades sociocomunicativas. Un niño con autismo que presenta más desafíos sociocomunicativos es un niño que tiene mayor probabilidad de tener desafíos conductuales. ¿Por qué? Porque no entiende lo que está sucediendo y porque no puede expresar lo que quiere. ¿Sí? Se frustra con facilidad y no puede canalizar esa frustración de una manera adecuada. Entonces, lo que yo siempre pienso antes de considerar la posibilidad de un tratamiento farmacológico de un niño son qué habilidades sociocomunicativas tiene, porque por ahí es necesario trabajar más eso y la conducta mejora un montón. Si es aspecto sensorial, y bueno, trabajemos en la sensorialidad, trabajemos más en la flexibilidad, le demos mayores herramientas para trabajar el freno inhibitorio, evaluemos la parte cognitiva y recién pensemos en medicar por una cuestión conductual. ¿Sí? Pues de esa forma nos evitaríamos muchos tratamientos farmacológicos. Y muchísimas gracias. Hasta acá termina la presentación en PowerPoint, así que les agradecemos desde Universo TEA. Muchísimas gracias por
por haberla visto, por haberla escuchado. Y voy a contestar ahora unos mensajitos y vamos a ver puntualmente cuáles son las dudas que van teniendo. ¿Sí? A ver, yo voy a empezar a ver, por ejemplo, acá me pregunta María, ¿qué opinión tengo del Inca? A ver, el Inca como liga hace su trabajo. Yo sí le tengo que decir que las dietas carecen de validez científica puntual. Lo que hace el Inca o no hace el Inca, la verdad que Mariel es muy difícil. Yo no voy a opinar lo que hace, lo que solamente te puedo decir es que no, las dietas no tienen la validez, no tienen evidencia científica como para decir que es tratamiento de primera línea. Entonces cualquier tratamiento de primera línea no lo podés tener que ser muy cuidadoso con eso y ni siquiera tiene la validez científica como para pensar que es un tratamiento de segunda, tercera y cuarta línea, ¿no? Eh, Acá Yareles me dice que yo en una oportunidad hice la dieta a mi hijo y la verdad no subía de peso y dejé de hacerla tan estricta y mi hijo creció y se desarrolló muy bien. Por supuesto, porque las dietas no son para todos. A ver, chicos y chicas, hay muchos resultados empíricos. ¿Qué significa empíricos? Que es lo que se observó, pero no se pudo medir científicamente. Resultados empíricos que dicen que en algunos chicos las dietas sí, y hay mamás que dicen yo le hice la dieta y mi hijo está mejor, perfecto, pero eso no significa que sea un tratamiento de primera línea que vos lo puedas aplicar para todos, ¿sí? Y nosotros tenemos que re- respaldar y tenemos que recomendar los tratamientos que le pueden servir a la mayoría. Pero me parece muy bien, Yarelis, tu opinión, muchas gracias. Eh, Y bueno, Mariela, a ver, como te decía, hay chicos, como te decía, que han ido digamos, con un profesional del Inca y le han pasado bien, y la mayoría, te voy a ser sincero, no tanto, pero quizás el Inca te diga otra cosa, lo cual es respetable. Ah, María Petraca me dice que debe ser minuciosa la evaluación para poder detectar la selectividad alimentaria. Los desafíos en la alimentación son multifactoriales, totalmente. Obedecen a un montón de cosas y está muy bueno, digamos, hacer esta evaluación que no necesariamente la tiene que hacer el TO. Acá nosotros tenemos que empezar a trabajar más en aspectos transdisciplinarios, ¿no? O interdisciplinarios, porque si no es decir, ah, no, tiene selectividad alimentaria que se encargue el TO. Tiene un desafío de conducta que se encargue la psicóloga. No, no, todos podemos trabajar conducta, todos podemos trabajar, digamos, podemos dar recomendaciones sobre alimentación, aunque sí sabemos que hay un profesional que está formado puntualmente y específicamente para eso, ¿no? Eh, Ángel Alcena dice, me preocupa, mi hija siempre tiene una talla muy grande con respecto a los demás niños. Estamos en el proceso de diagnóstico, pero temo alguna comorbilidad. A ver, el tema de la talla puede obedecer a muchas cosas, ¿sí? Puede ser simplemente algo constitucional, producto de su constitución física que heredó del papá, de la mamá, del abuelito, o podría representar algo. Lo importante es que cuando vos te haces referencia a la talla, lo que sí se ha visto es que algunos niños con autismo tienen una alta prevalencia de pubertad precoz, lo cual va a hacer que crezcan demasiado rápido entre la edad de los 8 y los 10 años, entonces por ahí es importante que hagan la consulta con el endocrinólogo. Si vos que pensás que hay alguna duda, consulta al endocrinólogo. Sandra dice, si lo primero cuando tienes un diagnóstico es importantísimo el diagnóstico sensorial, obvio, tenés que hacer una evaluación del perfil sensorial. Eh, Paola Romero nos pregunta qué pasa con el diagnóstico sensorial, es lo que nosotros también le llamamos perfil sensorial. Eso lo hace la TO que tiene formación en integración sensorial. A ver, acá me preguntan qué opinión tengo de los profesionales que digamos, aplican ADOS y ADIEBRE sin la acreditación internacional. El tema de no tener la acreditación eh, internacional es como que vos salgas en tu auto sin tener licencia de conducir. Digamos, literalmente no tenés la habilitación para hacerlo. ¿Y por qué es importante? Porque existe un proceso de formación. A ver, no podés ser médico sin ir a la facultad. Eh, es importante tenerlo en cuenta. Es un requisito. A ver, acá Paola me dice que la ecolalia es un signo de autismo en niños de 2 años y medio, solo una etapa. A ver, la ecolalia de por sí no es sinónimo de autismo. Puede ser un signo de TEA dentro de un contexto. Por eso siempre los signos no se evalúan de manera aislada, sino dentro de un contexto. Si tienes solamente ecolalia, podría deberse a otra cosa,
habría que evaluarlo con una fono, pero digamos hay que ser cuidadoso. Un signo aislado no representa nada. Después Sonia Torres nos dice que tareas al por mayor sin sentido, la verdad, y nunca las hacen las instituciones, menos el secundario. Totalmente. A ver, ¿dónde más hay alguna pregunta? Muchos agradecimientos, les agradezco a ustedes. O sea, todo lo que nosotros hacemos no tendría ningún tipo de valor si no fuera por ustedes que están ahí presentes. Acá me decías las preguntas, Silvia. Lucre dice que es importante que aclares que el diagnóstico es clínico, son herramientas diagnósticas. Claro, acá me dice Silvia que la licenciada Lucrecia Morales hace una acotación que es bastante importante, que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico de autismo hoy por hoy es clínico. Vos te apoyas en los resultados del A22 y el ADR. A ver, ¿por qué es importante pensar en que el diagnóstico es clínico y vos no te apoyas en las escalas? Porque se ha visto que la fidelidad de los criterios diagnósticos y de los aspectos clínicos es mucho mayor inclusive que que el de las pruebas. Y porque muchas veces las pruebas también tienen, digamos, de alguna otra forma son pruebas observacionales, tangenciales en ese momento, que lo ponen al niño en una situación para que los signos afloren. A ver, lo que hace el ADOS es crear un ambiente artificial como para que los signos se muestren. Pero podrían mostrarse signos de manera equivocada. Vos imaginate que llevaste a tu niño a un lugar que no conoce, que está llorando, que no quiere participar, que no quiere saber nada con la terapeuta, que no quiere saber nada con ella. Y si la terapeuta tiene paciencia y tiene experiencia clínica, va a esperar. Y así hay ADOS que demoran 10 sesiones. Pero si la terapeuta está ansioso, no sabe aplicar el ADOS de manera correcta, te lo va a hacer en 10 minutos y te va a decir, no, mira, no me respondió a esto, esto y esto, tiene TEA. No, así que mucho ojo con eso. A ver, Josefina, ¿qué opinión tienen profesionales que aplican? Eso ya lo hemos contestado. Acá Rita me dice que las dietas son muy difíciles, que su hijo tenía alergia a la proteína de leche vaca, entre otras. Hasta casi los 3 años hicimos dietas súper estrictas, que a los 5 años come de todo, es súper sano y las alergias han desaparecido. Totalmente, genial. Me alegro muchísimo, Rita. Fantasma Morales me dice que con su dieta se batallaron mucho por Melas Ingenio para darle lo que no quiere en forma de cremas y solo así complemento su dieta. Sí, hay veces hay que batallarla, ¿no? Es toda una lucha a veces para que los chicos coman. Pero yo le digo siempre a los papás, incorporemos, sigamos motivando la incorporación de alimentos, pero tienen que comer algo. Porque si nosotros a veces buscamos, digamos, romper con esa selectividad, lo que logramos es que el chico no coma. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Qué edad se puede medir el coeficiente intelectual de un niño con TEA? Acá me dicen a qué edad se puede medir, digamos, tener una idea del coeficiente intelectual en los niños con TEA y va a depender. Va a depender de muchos aspectos, ¿no? De sus aspectos sociocomunicativos, de su conducta, de el impacto que ha tenido el autismo en su calidad de vida y en todas las áreas, digamos, que uno evalúa en autismo, como te decía, de los aspectos sensoriales. Yo sí no me apuraría a hacer una valoración cognitiva, yo personalmente, es una opinión profesional en base a mi criterio y formación y no necesariamente obedece a algún protocolo internacional, ¿no? Yo no me apuraría a hacer una valoración cognitiva hasta antes de los 6 años, por lo menos, porque tiene que tener en cuenta muchas variables, ¿sí? Ahora, si la situación lo amerita y es factible, digamos, se puede hacer. Y más allá de eso, a ver, lo que siempre uno tiene que tener en cuenta es que los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿no? Hay que tener siempre eso en cuenta. ¿Qué significa? Que tenemos que ser, sí, debemos tratar de evaluar, llegar a un diagnóstico, etcétera, etcétera, pero que sí existe la posibilidad de que eso después pudiera sufrir modificaciones. Los trastornos del sueño son súper comunes. Los trastornos del sueño, lo que sí se ha visto en neuropsiquiatría es que el sueño es el indicador de que hay una descompensación del cuadro de base.
Eso es el concepto de trastorno del sueño desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Aplicado al neurodesarrollo, el sueño te indica que el chico está desregulado, que algo está pasando. Hubo un cambio en su rutina, está muy ansioso, hay un cambio metabólico. Entonces, lo que uno tiene que determinar primero es que si realmente existe un trastorno real del sueño o es un mal hábito del sueño. Porque por ahí nosotros tenemos muchos niños que sus papás se acuestan tarde, entonces el niño se duerme a las 3 de la mañana, pero el otro día se levanta a las 2 de la tarde. Entonces por eso no te duermes siesta, entonces no hay ningún trastorno del sueño, lo que vos tenés que hacer es acomodar un poco el sueño y a veces también tener en cuenta que los hábitos familiares son los que influyen en el sueño del niño. Lo primero que tenés que hacer es tratar de hacer lo que llaman una higiene y una dieta del sueño. Eso significa que a la noche no coma cosas pesadas, evitar los chocolates, evitar los dulces después de las 21 horas, es más, yo te diría desde las 20, evitar las bebidas cola, las bebidas azucaradas, ¿sí? Y vas probando. Después puedes recurrir a ver, si esto no te da resultados, no necesariamente algo farmacológico, puedes recurrir a melatol, que es natural en el sentido que, a ver, es una pastilla también, pero no es un psicofármaco, ¿sí? Y lo que induce es un sueño natural, ¿sí? El melatol, en tratamientos prolongados, sí se ha visto que podría hipotéticamente tener una serie de efectos adversos que todavía no se han terminado de estudiar del todo, entonces lo que se recomienda son tratamientos cortos o en complemento con otras cosas. Pero no sirve de nada que vos le des el melatol si no vas a hacer la higiene del sueño, ¿sí? Pero la higiene del sueño es fundamental. Y si el trastorno del sueño es bien marcado, como me ha sucedido, bueno, sí, tenés que trabajarlo farmacológicamente con mucho cuidado, porque depende de la edad y porque vos tenés que tener en cuenta que vos entonces no vas a inducir un sueño de manera fisiológica con un tratamiento farmacológico, sino que vas a forzar el sueño, ¿sí? Y en el forzar el sueño tenés que tener en cuenta un montón de aspectos, como que el chico al otro día no se levante abombado, no se levante con sensación de estar abotagado, que no se orina a la noche, porque se durmió de más, porque se pueda caer de la cama. Eh, entonces tenés que tener mucho cuidado. Vos cuando das un fármaco a la noche no estás induciendo sueño, estás forzándolo. Las adaptaciones curriculares siempre son necesarias. Las adaptaciones curriculares la mayoría de las veces son necesarias. La mayoría de las veces son necesarias. No te puedo decir que siempre y en todos, porque me ha pasado con chicos que no tienen adaptaciones curriculares. Pero el apoyo pedagógico en la mayoría, yo te diría que casi sí. Eh, ya entrar a un PPI como plan específico, yo te diría que no, bajo ningún concepto, no todos necesitan un PPI y no todos van a necesitar adaptaciones significativas, pero casi en la mayoría necesitas algún tipo de apoyo pedagógico y adaptaciones casi en la mayoría. Algunos tendrán este, mayores necesidades de adaptaciones más significativas y otras no significativas. Y el PPI no lo necesitan todos. ¿Sí? Porque cuesta tanto diagnosticar a las nenas. ¿Por qué cuesta tanto diagnosticar a las nenas? Primero que nada, porque vos sabés que no hay estudios casi científicos con nenas. Últimamente, en los últimos 10 años, se han incrementado un montón. Se ha visto que las mujeres tienen habilidades cognitivas, sociocomunicativas y de camuflaje y de aprendizaje que son mucho mayores a los de los varones. Como nosotros lo conocemos al autismo, lo conocemos en base a la descripción hecha en varones. Entonces podemos decir que los varones tienen un patrón más clásico y las mujeres han quedado por fuera. Y lo que es importante es el hecho de que vos sabés que salió, no recuerdo bien el autor, pero esto lo dimos en el Congreso Internacional, inclusive que hicimos este año. Para que una niña pueda ser diagnosticada en una edad temprana, tiene que tener al menos una serie de condiciones. La primera es que tenga una discapacidad intelectual asociada en edades tempranas. De esa forma vos podrías diagnosticar más rápido. Eso no sucede casi. La segunda es que tenga signos típicos de autismo en una edad temprana. Eso tampoco sucede. Y lo segundo es que, lo tercero es que la nena se tiene que salir mucho de la norma cultural, social y familiar. Y eso tampoco sucede mucho, porque vivimos en una cultura que tiene una gran historia machista, donde está bien visto que la nena juegue con platos, que la nena juegue con cubiertos, que la nena juega con muñecos, y quizás ahí está un patrón repetitivo con un interés primordial o restringido que no lo estás viendo.
Porque vos esperás que juegue a los dinosaurios, porque vos esperás que alinee autos y un montón de otras cosas. Y lo cierto es que las mujeres sí tienen mayores capacidades empáticas de teoría de la mente y mayores habilidades cognitivas que nosotros los varones. Entonces, por eso es más difícil diagnosticar en mujeres. Y fíjate que algo parecido se observa también en las chicas con TDAH, que son más difíciles de diagnosticar. Vamos a hacer una última pregunta, a ver. El uso excesivo de pantalla. Acá me dice primero Gabriel que Gaby está escuchando los consejos. Bueno, Gaby, me parece muy bien que escuche los consejos, así que te mando un gran saludo. ¿Qué recomiendo con el uso de pantallas? Las pantallas, a ver, uno tiene que saber que no está bueno darle pantallas a un niño, pero vivimos en un contexto también histórico que, a ver, nosotros crecimos con la tele, nuestros abuelos, nuestros padres crecieron con la radio y, bueno, nuestros hijos crecieron con una tablet. Es complicado no dar, es difícil, no les voy a mentir, no es lo recomendable. Pero sí tenemos que tener en cuenta lo que es el uso racional. No puede estar todo el tiempo pegado a la tablet. No puede estar todo el tiempo jugando a la Play. No puede estar todo el tiempo con el celular. Ahora, eso sí se ha complicado mucho en la pandemia. Porque muchos papás no tienen espacio verde, no tienen espacio físico como para que el chico pueda descargar, pero que es fundamental para que el chico pueda jugar. Los chicos con esta cuarentena, con esta pandemia, no están pudiendo jugar, no están pudiendo divertirse, no están pudiendo disfrutar. Entonces se encuentran en el celular un sistema de recompensas, que es un sistema de recompensas que es inmediato y que es cortito, porque te da una satisfacción que te dura, a ver, vos ves un video de YouTube o jugás a Minecraft, construiste algo y te duró 30 segundos la satisfacción, la recompensa. Entonces necesitas de nuevo seguir jugando. Es muy marcada, digamos, la dependencia que te genera. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es reevaluar a ver qué es lo que nuestros hijos están jugando, qué es lo que están viendo y tratar de limitar por un tiempo más prudencial las pantallas. Y si queremos sacarle las pantallas, nosotros nos tenemos que reemplazar por las pantallas, ¿no? Si nosotros le sacamos las pantallas a nuestros hijos y jugamos con nuestros hijos, la cosa cambia. Exacto. Muchas veces la tecnología, quizás en vez de que aparezca como un hábito, puede ser trabajada como un refuerzo, o sea, que sea una recompensa literal el uso del celular, pero siempre por un tiempo corto, media hora, 40 minutos. Cada padre lo puede manejar, digamos, lo puede manejar de diferentes maneras. La idea es que vayamos viendo, digamos, a ver qué es de qué manera se puede tratar de restringir un poquitito eso. Bueno, vamos a ir terminando. Yo les mando a todos ustedes, les mandamos desde acá con Silvia también. Un gran saludo, un gran abrazo. Acá particularmente en Argentina y en Tucumán estamos viviendo horas difíciles con esta contingencia del COVID-19, entonces a pedirle que salgan de la casa solamente para lo extremadamente necesario, nos cuidemos, no nos olvidemos del lavado de manos, el uso de alcohol, hipoclorito, el uso de barbijo, máscara, mantengamos el distanciamiento social, por favor, nos cuidemos, es responsabilidad de todos y pronto vamos a ver, el día 25 vamos a ver si podemos hacer algo, Día Internacional del Cuidado de la Persona con Autismo, vamos a ver, digamos, si podemos hacer algo el día 25, y si no, ya vamos a estar ahora en estos días mandando otra encuesta para que entre todos eligamos algún tema que nosotros podamos compartir con ustedes, y como siempre es un gusto poder estar acompañados, y les mando a todos un gran saludo. ¿Sí? Así que yo voy a ir cortando. Bueno, y muchas gracias a todos los que muestran su agradecimiento. La verdad que el agradecimiento es nuestro, y los que no lo hayan podido ver al live completo, lo van a poder ver, digamos, va a quedar grabado. Así que bueno, chao, chao.